Hola, hola. Es una bendición que nos vuelvan a escuchar aquí y a ver por medio de esta transmisión. Pues para mí es un gusto también poder estar aquí con ustedes y volver a ver un poquito acerca de la palabra de Dios, continuando con la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y hoy entramos ya a lo que es el capítulo 4, que es el último capítulo de la carta. Pero ¿qué les parece si oramos antes de empezar para ponernos en las manos de Dios? Dios, queremos pedir, Padre Santo, que pues ahora que vamos a abrir tu palabra, que nos dirijas, que nos enseñes, Padre, lo que quieras decirnos y que no solamente sea un aprendizaje temporal, sino que se quede, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón para que vivamos como tú quieres y deseas de nosotros, Padre. Así es que en tu mano nos ponemos, pongo en tus manos a los que nos están escuchando y los que nos escucharán también, para que tú seas, Señor Dios, el que des de tu gracia para poder vivir como ciudadanos del cielo. En el nombre de Cristo. Amén. Si recordamos, el domingo vimos acerca del capítulo 3 y veíamos que teníamos que avanzar, o ese es el deseo de Dios, que avancemos. Pablo lo dice, prosigo al blanco, ¿verdad? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ahí aprendíamos la importancia de avanzar, pero al último vimos cómo avanzar y la respuesta la vimos en el bosquejo, pero también al final veíamos que la manera de avanzar es poniendo la mira en las cosas que están por venir. Capítulo 3, versículo 20 y 21 terminan diciendo que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Salvador Jesucristo. Y dice que nuestro cuerpo va a ser transformado para ser semejante al cuerpo de la gloria suya. Y entonces, lo que vamos a ver hoy es que el capítulo 4 inicia con así que, o sea, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto anteriormente, ahora vamos a ver el capítulo 4. Esa palabra así que es una conexión del capítulo 3 con lo que se va a decir con el capítulo 4. Entonces, solamente recordando, el capítulo 3 dice, prosigamos hacia adelante, prosigamos a la meta, pero al final termina, porque nosotros somos ciudadanos del cielo, nuestra ciudadanía del cielo está en el cielo, perdón, de donde también esperamos al Señor y al Salvador Jesucristo. Y luego el capítulo 4 inicia, así que, por esa razón de que somos ciudadanos del cielo, ya nos dice todo lo que va a englobar los primeros versículos del capítulo 4. Pero vamos a ver hoy, o a leer, del versículo 1 al versículo 5. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Bodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Entonces, del versículo 1 hasta el versículo 10, 11, nos va a enseñar cómo debemos de vivir, pero hoy solamente vamos a ver al versículo número 5. Específicamente del 1 al 9 es cuando nos va a enseñar cómo vivir como ciudadanos del cielo, pero hoy vamos a ver al versículo 5 solamente, es el pasaje que tenemos aquí también escrito, ¿verdad? Entonces, viviendo como ciudadanos del cielo, lo que vamos a ver, y estas ya se me adelantaron, pero bueno, no pasa nada, es que debemos de vivir como ciudadanos del cielo. Esto es, que Dios nos ha enseñado en los últimos versículos del capítulo 3 que nuestra ciudadanía está en el cielo. Por esa razón, ahora nosotros debemos de vivir como ciudadanos del cielo. Y ese es el tema de hoy, ¿verdad? Viviendo como ciudadanos del cielo, primera parte. El domingo veremos la otra si Dios nos permite. Y en primer lugar, bueno, dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Estos son características, ¿verdad? Del amor de Pablo hacia los filipenses. Y aquí ya les dice el mandamiento, estar así firmes en el Señor, amados. La primera cosa que Dios quiere para nosotros, ahora que hemos sido ciudadanos del cielo, es que estemos firmes en el Señor, ¿sí? Lo que significa es que debemos de mantenernos siempre en el camino de Dios, por su gracia y por su bendición. Lo que Dios quiere es que estemos firmes. Dios no quiere que nosotros seamos personas fluctuantes.
llevados por doquiera, como dice, de todo viento de doctrina. Primero a los Corintios 16:13 es un pasaje que también dice que Dios quiere que seamos firmes y que nos comportemos como Él quiere que nos comportamos. Gálatas 5:1 también dice, estar firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y Filipenses 1:27 en este mismo libro igual nos dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí aprendemos entonces que Dios quiere también que nosotros estemos firmes. En el versículo 27, ¿verdad? Firmes en un mismo espíritu y combatiendo unánimes. Lo primero que Dios quiere que pensemos como ciudadanos del cielo es que nosotros estemos firmes en el Señor. Y si recordamos siempre nuestra identidad, es que ahora nuestra ciudadanía está en los cielos. Esto es una credencial del lector, ¿verdad? Es una identificación. Lo que nos dice quiénes somos, dónde vivimos, incluso si sabemos, ¿verdad?, interpretar todo esto por nuestra fecha de nacimiento, nuestra CURP, y también el lugar de nacimiento, el estado de nacimiento y dónde vivimos actualmente. Pero esta es una identificación para vivir en el mundo. ¿Cuál es nuestra verdadera identificación como ahora hijos de Dios? Nuestra ciudadanía ya no está marcada aquí. Debemos de recordar que somos ciudadanos del cielo y por esa razón, o sabiendo eso, vamos a permanecer ahora firmes en el Señor. Si alguien no tiene esa convicción dada por la gracia de Dios, probablemente va a estar más posibilitado o su vida va a ser más fluctuante o esa persona va a sufrir más de desánimos y de desalientos porque no tiene esa seguridad de que es ciudadano del cielo. Pero Cristo con su sangre a todo aquel que en él cree le ha hecho, aparte de hacernos sus hijos, de darnos el perdón de pecados, nos ha hecho también ciudadanos de los cielos. Y por eso dice, firmes en el Señor. ¿Cómo más debemos de vivir? Recordando nuestra identidad, cada uno tiene una de estas, los mayores de edad, ¿verdad? Nos dice en dónde vivimos, en qué ciudad o comunidad o pueblo vivimos. Y eso nos indica que también somos parte ahora de ese lugar donde vivimos. ¿Cómo debemos de vivir en cualquier lugar? Siempre Dios quiere que vivamos en armonía. Pertenecemos a una ciudad, pertenecemos a una colonia, pertenecemos a un pueblo y el deseo de Dios es que vivamos en armonía, estemos en donde estemos, pero también en nuestra nueva ciudadanía, con otros conciudadanos de los cielos, es decir, con nuestros hermanos en la fe, con nuestros hermanos en Cristo, Dios quiere que también vivamos, en segundo lugar, en armonía. Muy bien, solamente aquí tengo esta diapositiva, ¿verdad? De cómo estar firmes, pues muchos de ustedes ya lo saben, es tomando toda la armadura de Dios, regresando un poquito al punto anterior, ¿verdad? La coraza de justicia, el cinto de la verdad, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la oración. Todo esto Dios quiere que lo tomemos porque en este pasaje de Efesios 6 claramente nos está diciendo cómo mantenernos firmes. Si a alguien le falta firmeza, pues dos cosas son necesarias. Uno, tener una mente de que somos ciudadanos del cielo y número dos, tomar toda la armadura de Dios para poder soportar y estar firmes. Además también calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Ahora sí, regresando al punto 2, lo que Dios quiere también de nosotros es que además de estar firmes, que vivamos con armonía. Es decir, que vivamos con un acuerdo, que vivamos en común acuerdo con las demás personas, con nuestros conciudadanos de los cielos, es decir, nuestros hermanos en Cristo. Dios quiere que vivamos en armonía. Y esto en muchas partes de la Biblia lo dice y lo recalca muchas veces nuestro Dios. En cuanto a muchas de las iglesias, Dios demanda siempre que estén unidos, que estén firmes. Lo dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, habla de la unidad del versículo 1 al versículo 3. Aquí mismo en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Primero a los Corintios 1:10, también una iglesia que se caracterizaba por las divisiones. Pablo empieza diciendo que
tengan un mismo sentir, ¿verdad? Y primera de Pedro 3:8. Aquí están los pasajes para que, si se les pasó uno, ¿verdad? Entonces, Efesios, Filipenses, Corintios y Pedro. Pero también en el Salmo 133 se nos recuerda, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el versículo 3 dice que ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Me llama la atención cómo dice juntos, pero también en armonía, porque podemos estar juntos, pero discutiendo. Podemos estar juntos, pero en división también en nuestro corazón. Juntos en contienda, pero no, lo que Dios quiere es que estemos juntos y en armonía. Y también en Hechos, cuando estaban los apóstoles reunidos, también dice que estaban ellos unánimes juntos. Me llama la atención cómo pareciera que está diciendo un pleonasmo, pero no es así, no es un pleonasmo, sino que es unánimes es una cosa y juntos es otra. Ahorita podemos estar unánimes, aunque no podemos estar juntos, ¿verdad? Ojalá y pronto regresemos a estar juntos y unánimes. Y en este caso, en el versículo 2, vean lo que dice: ruego a Evodia y a Síntique. O sea, ellas estaban en esa iglesia, estaban juntas, pero Pablo dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí lo que nos está demandando la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo es que tengamos armonía, que tengamos acuerdo. Y aquí puse esta imagen, que es una guitarra, y los que saben un poco de música pueden darse cuenta que las cuerdas son diferentes. Desde la sexta a la primera, pues es la más gruesa, la más delgada y de diferentes tonos, cada uno da diferentes tonos: mi, la, re, sol, si y mi de nuevo, si no mal recuerdo, ¿verdad? Entonces, así son las cuerdas de la guitarra, y ahorita, pues podíamos recordar cómo, a pesar de que son diferentes las cuerdas, cada una cumpliendo su función y cada una estando ajustada, puede dar una muy hermosa armonía al momento de tocarlas, siempre y cuando estén bien afinadas, ¿verdad? Pero a lo que voy es que tienen que ser diferentes, trabajar de manera diferente, dar un tono diferente, pero se puede crear una perfecta armonía al momento de tocar una guitarra. Algo parecido es en una congregación, ¿verdad? Somos diferentes todos, pensamos diferentes, tenemos una manera de hacer las cosas diferentes, tenemos un trasfondo en nuestra familia diferente, un trasfondo tal vez también de cosmovisión diferente, pero la Biblia nos va llevando siempre a una unidad, a la unidad de la fe, como dice Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y la invitación es que vivamos en armonía, sabiendo que somos diferentes, pero podemos estar en una armonía perfecta, ¿verdad? No soy igual a los demás no son iguales a mí, pero eso no debe de causar división o pleito o contienda, debe de llevarnos a ver, como dice la Biblia, la multiforme gracia de Dios demostrada en diferentes personas, en diferentes hombres y en diferentes ministerios. Entonces, eso es lo que nos dice. En segundo lugar, para vivir como ciudadanos del cielo, necesitamos armonía. En tercer lugar, y el tercer lugar está en el versículo número 3, dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí? Nos está enseñando que debemos de vivir como ciudadanos del cielo en un apoyo mutuo y constante. Dios quiere que tengamos un apoyo mutuo, que vivamos en nuestra vida, en nuestra familia, pero sobre todo en la congregación o sobre todo en el lugar donde nos desenvolvamos con otros conciudadanos de los cielos, que tengamos y que mostremos apoyo mutuo y constante. Vivamos los unos por los otros. En la Biblia, en muchos pasajes, habla unos por los otros, ¿verdad? Por ejemplo, aquí les puse uno, 1 Tesalonicenses 5:14. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Vivamos esa voluntad de Dios. Y hay muchas expresiones que dice: amaos los unos a los otros, preocuparse los unos por los otros, edificarse unos a otros.
saludarse unos a otros. Y hay muchos pasajes, ustedes pueden buscarlo en alguna concordancia o recordar lo que han aprendido. Y Dios quiere que nosotros vivamos, como dice aquí a los tesalonicenses, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, amonestar a los ociosos, pero siempre siendo pacientes con todos. Pacientes con los ociosos, pacientes con los de poco ánimo y pacientes con los débiles. Y aquí es donde Pablo le dice, en este caso, a su compañero fiel, ayúdales a Evodia y a Síntique, ¿verdad? Porque ellas estuvieron juntamente conmigo en el Evangelio, combatieron conmigo en el Evangelio. Ellas también estuvieron combatiendo con Clemente y con los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en los cielos o están en el libro de la vida. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios demanda de nuestra vida? Que aprendamos a tener, repito, este apoyo mutuo, que ayudemos a los demás. Aquí habla de un compañero fiel, no se nos dice quién es. Lo más seguro que cuando la carta fue leída, que fue recibida, y solamente con el hecho de decir, te ruego también a ti, compañero fiel, aquel compañero fiel entendió. Eso me lo está diciendo a mí, porque sin duda alguna conocía de una manera más cercana al apóstol Pablo. Entonces, ayudarnos unos a otros, eso es lo que Dios quiere. Como una comunidad precisamente, ¿verdad? Una comunidad en la que nosotros estamos firmes, que no nos movemos y salimos a cada rato de la comunidad, como una comunidad en la que nosotros buscamos la armonía y en la que nosotros buscamos el apoyo mutuo. Si alguien no puede sobrellevar un problema, ayudarles a ellos. La cuarta cosa que Dios quiere también para nosotros es el gozo. Y aquí está el versículo 4 tan famoso también de Filipenses, ¿verdad? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Sí? El gozo. Y uno pudiera pensar, el apóstol Pablo habla de gozo. Y pudiéramos imaginarnos que él estaba así como ahorita estamos muchos de nosotros, ¿no? Sentados con toda la tranquilidad del mundo, en un escritorio, con sus libros y escribiéndole a los filipenses, les digo que tengan gozo. Y otra vez les digo, gócense, decían por ahí con una Coca-Cola, con un café, tomando bien rico y diciendo, sí, gócense en el Señor. No, el apóstol Pablo no estaba en esa situación. El apóstol Pablo estaba en la cárcel y él había sufrido bastante. Podemos ver, por ejemplo, en 2 Corintios, lo que él dice precisamente que él sufrió en el capítulo 11. Voy a dar lectura del versículo 23 en adelante, solamente dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y todavía él dice, me preocupo por las iglesias. Entonces, el apóstol Pablo había sufrido todo eso, había sufrido bastante y además en ese momento cuando escribe la carta a los filipenses, él estaba siendo un prisionero. Él era preso y estando ahí en esa situación de preso, él aprende a vivir con gozo. Y el gozo es tener la confianza de que siempre todo está bajo el control de Dios y a pesar de eso, pues vivir confiados en el Señor. Y el apóstol Pablo les dice a los filipenses, ustedes también regocíjense en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Como si no lo escucharon, bueno, otra vez se los digo, regocíjense. ¿A poco Pablo dijo que nos regocijáramos si él está en la cárcel? Sí. No, yo creo que no lo dijo. No, sí. Y otra vez los digo, regocijaos, ¿verdad? Y podemos recordar, pues, 2 pasajes que nos hablan del gozo. Salmo 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Sí, eso es lo que dice el Salmo 16:11. ¿En dónde vamos a encontrar el gozo? El gozo no se va a encontrar en la libertad, que ahorita muchos dicen, ¿verdad? Ya quisiera salir y otra vez ser libre en la calle y todo eso.
El gozo no se encuentra en la libertad. El gozo, porque Pablo estaba preso y estaba gozoso, ¿verdad? El gozo se encuentra en el Señor. Salmo 16:11. En tu presencia, Señor, ahí hay plenitud de gozo. El gozo no se encuentra en las cosas materiales, el gozo no se encuentra en el dinero, el gozo no se encuentra en la realización que podemos tener. Todo eso nos da cierta alegría, no digo que no, pero el gozo en sí solamente es un fruto del Espíritu Santo, según Gálatas 5:22, pero lo encontramos en el Señor. Regocijaos en el Señor. Salmo 16:11 dice lo mismo, ¿verdad? Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y recordamos también el otro pasaje que está aquí, que es Habacuc 3, 17, 18. Y bueno, es bueno que lo veamos, ¿verdad? Que lo consideremos porque Habacuc también nos habla de la escasez que pudiera haber en el pueblo. Habacuc 3 nos habla de un hombre, un profeta en este caso, que él declara claramente, aunque las cosas no salgan bien, ya lo encontré. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Los economistas están temiendo mucho de la crisis que ya está en otros países y de la probable crisis que va a venir a nuestro país, ¿verdad? ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Vamos a quejarnos y vamos a hablar mal de Dios? ¿O vamos a responder como respondió en este caso Habacuc? Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, o sea, aunque no tenga nada de riqueza, versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo vamos a responder? El deseo de Dios es que estemos regocijados en el Señor siempre, y otra vez os digo, regocijaos. Entonces, esto nos habla de que así debemos de vivir los ciudadanos del cielo, porque recordamos que nuestras promesas, nuestras bendiciones van a ser completamente disfrutadas en la presencia de Dios, es decir, en la gloria. Vivamos con gozo. Y también, versículo 5, terminamos con, bueno, antes de ver el versículo 5, solamente veamos esto, ¿verdad? Si estás gozoso en el Señor, no vas a estar resentido contra las personas, incluyendo la persona de Dios. Si estás gozoso en el Señor, no vas a estar resentido. Por eso Pablo, después de que dice, voy a decirte que reconcíliense, ¿verdad? Sean del mismo sentir. También te digo a ti, compañero fiel, que les ayudes a ellas. Inmediatamente dice, regocijaos. Nuestras Biblias hacen una división, ¿verdad? Por los párrafos y eso. Pero originalmente estaba pegadito, ¿verdad? Regocijaos. O sea, en vez de estar en discusiones, regocíjense en el Señor. Y si estamos regocijados en el Señor, como lo leímos aquí, no vamos a estar resentidos contra las personas. Y terminamos con el versículo número 5. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Maranata, el Señor está cerca, ¿verdad? Entonces, un buen testimonio es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que nosotros tengamos gentileza, que seamos gentiles en nuestra manera de tratar a las personas, que seamos amables también y que seamos considerados con los demás, que consideremos que las otras personas también necesitan, o tal vez las otras personas no tienen la esperanza que nosotros tenemos, y debemos de ser amables, debemos de ser gentiles, debemos de ser considerados en nuestra manera de vivir, porque podemos tal vez quejarnos, decir, es que el mundo es muy malo, pero nosotros debemos de vivir la cultura del reino de Dios. Es como cuando viene un extranjero y vemos que hace las cosas muy diferente. Y decimos, oye, ¿por qué come así? ¿Por qué viste así? ¿Por qué camina así? ¿Por qué saluda así? ¿Por qué se sienta así? ¿Por qué habla así? ¿Por qué recibe así a la gente? Podemos pensar muchas cosas. Y la respuesta es porque Él no es de aquí, porque Él es de otro lugar y tiene su cultura de allá. Y así con Dios también. El mundo no es amable generalmente, el mundo no es gentil, el mundo no es considerado, y lo vimos en los pasajes anteriores, de verdad. Ninguno busca lo que es de Cristo Jesús, todos buscan lo que es lo suyo propio. El mundo es egoísta.
¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a amoldar al mundo o nos vamos a amoldar a la palabra de Dios? ¿O nosotros vamos a reflejar que somos ciudadanos de los cielos y que la gente nos vea como ciudadanos de los cielos, como alguien diferente, gentil, amable, considerado también y de buen trato con los demás? Y termino con la clave de todo, y aquí ya les dije la clave, ¿verdad? La clave es vivir en el Señor. Versículo 1, estar así firmes en el Señor. Ruego a Bodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y versículo 4, regocijaos en el Señor. Y repito lo que hemos dicho a lo largo de todo este estudio de Filipenses. No depende de nosotros, no depende de nuestro esfuerzo, no depende de lo que hagamos, siempre depende de la gracia de Dios y depende de que si estamos en la vid, todo va a fluir naturalmente, el fruto va a fluir naturalmente. Y esos son los 5 pasos que Dios nos demanda ahora que vivamos como ciudadanos del cielo, ¿sí? Recordemos solamente, como ciudadanos del cielo debemos de estar firmes, como ciudadanos del cielo debemos de vivir en armonía, debemos de tener apoyo mutuo, debemos de vivir con gozo y debemos de siempre también dar un buen testimonio. Esas 5 cosas se nos enseña aquí en Filipenses capítulo 4, viviendo como ciudadanos del cielo, primera parte. Bueno, pues es un gusto para mí poder haberles compartido esta parte de la Biblia y pues que Dios les siga bendiciendo, que Dios siga siendo su guía y les dé siempre el gozo y ustedes disfruten la presencia de Dios. Acérquense a Él cada día y estén cerca de Dios. Primeramente Él, nos volvemos a ver el domingo, si así es posible, para continuar con el versículo 6, que es muy importante también, en adelante. 6 al 9 solamente. Que Dios les bendiga y gracias por estar aquí. Hasta luego.